Muy buenas noches a todos. En nombre de la Asociación Latinoamericana de Perfusión ALAP, le damos la bienvenida a todos los participantes que se están conectando en este momento. Nosotros continuamos preparándonos para presentar el examen para conseguir nuestro ansiado BOR latinoamericano de perfusión. También quiero aprovechar, ya que tenemos esta oportunidad de estar con ustedes, de informarles que vayan reservando la fecha, que con mucho entusiasmo esperamos con fe poder realizar nuestro segundo Congreso Latinoamericano de Perfusión de manera presencial en la ciudad de Costa Rica, que fue elegida por unanimidad en las votaciones que hicimos en el primer Congreso en Bogotá. Se realizará del 16 al 18 de septiembre del próximo año. Esperemos que para ese momento ya hayamos superado todos los problemas que nos ha causado esta pandemia y, y podamos volvernos a ver y abrazarnos para comentar todas nuestras experiencias. La agenda del día de hoy es un poco contar la experiencia de este novedoso dispositivo que para muchos de nosotros es lo más nuevo que nos ha llegado para en nuestro circuito extracorpóreo y muy especialmente con unas indicaciones muy particulares en las terapias de ECMO. El día de hoy tenemos una agenda bien completa donde tratamos de alcanzar la experiencia de algunos de los centros importantes que ya están utilizando este dispositivo. Primero tendremos una introducción que nos hará nuestro colega Alex Muñoz, que todos conocemos, perfusionista clínico de Colombia y especialista para CytoSorb Internacional, especialista clínico. Luego nos van a contar un poco la experiencia que ya han tenido nuestra colega Patricia Salcedo, una colega muy querida de ALAT, una de las pioneras de la perfusión y maestra de muchos perfusionistas en toda Latinoamérica. Después vamos a tener a la doctora Sonia Villarroel Mendoza, que es especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires. También nos contará un poco su experiencia con este dispositivo. Y por último tenemos a nuestra colega Marcia Céspedes de Chile, y está también, le digo de último porque está todavía en quirófano y esperamos que esté desocupada para el momento que le toque contarnos su experiencia. Les recuerdo a todos que todos nuestros webinars y todas nuestras conferencias se encuentran disponibles en el canal de YouTube de ALAP. Sencillamente se meten en YouTube, se suscriben al canal y ahí podrán encontrar todos los webinars que hemos venido realizando desde el mes de marzo, que iniciamos con los primeros ya conociendo un poco lo que era el COVID y su tratamiento, y ya estamos cerrando este mes con este webinar, y el próximo 17 de diciembre vamos a tener un webinar un poco recogiendo la experiencia y lo que nos ha enseñado el COVID sobre la terapia ECMO, donde vamos a tener al doctor Leonardo Salazar, al doctor René Gómez de México, al doctor Leonardo Salazar, que es el presidente de la ELSO Latinoamérica. Vamos a tener al doctor Luis Fernando Caneo de Brasil y al doctor Rodrigo Díaz de Chile, un poco contándonos cómo ha sido esta experiencia para toda Latinoamérica. Les recuerdo entonces que deben suscribirse al canal para ver todos estos webinars que a muchos nos han ayudado para enfrentar esta pandemia. Agradecerles muchísimo en nombre de ALAP a todos los panelistas, a nuestros colegas perfusionistas y a la doctora Sonia Villarroel por su amable participación.
y a la empresa Cytosol, que también nos ayuda y nos ayuda con el patrocinio de todas estas actividades. Les recuerdo que todas las preguntas las pueden ir realizando en el área de preguntas y respuestas. Por el chat que tenemos podemos socializar, saludarnos, pero las preguntas, para que las puedan ir respondiendo los participantes, deben hacerlas por el área de preguntas y respuestas. Las preguntas que queden pendientes, que no puedan ser respondidas, nosotros las vamos a grabar, se las vamos a enviar a los expositores y las vamos a colocar en el foro de ALAP. A todas las personas que se conecten, que estén conectados durante el 100% de este webinar, se les va a enviar su certificado. Estamos un poco atrasados porque cada webinar se conectan 200 o 300 personas y hemos hecho más de 30 y entonces en la gerencia de operaciones se tarda un poco en hacer tantos, pero están llegando, ya faltan pocos. Sin más, voy a dejar de compartir la pantalla y los dejo con nuestro colega Alex Muñoz. Bienvenido, Alex. Muchas gracias, Aline, por tu introducción y por tu presentación. ¿Me dejas, porfa, compartir la pantalla, si eres tan amable? No, Ali. Ok. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Ali, nuevamente por la introducción. Gracias a los colegas que van a participar y a la doctora. Muchísimas gracias por vincularse a este webinar. Un saludo muy especial a todos los participantes de esta reunión. Voy a hacer una breve introducción respecto a la terapia Cytosol y la aplicación o una de las aplicaciones que existen, en este caso, hablando de la terapia ECMO. Como siempre hemos arrancado, yo sé que hemos hablado muchísimo, ya Cytosol ha tenido varias reuniones, webinars con la sociedad y con otras sociedades. Simplemente voy a hacer una breve introducción hablando de que el cuerpo humano normalmente se puede defender de una infección local y que está pues, diseñado para que funcione de esa manera, solo que existen algunas condiciones de algunos pacientes, por ejemplo, este tipo de terapias, donde la inflamación, que a veces se arranca de una manera local, se convierte o se transforma en una reacción sistémica y generalmente en estos fenómenos ocurre o está rodeado principalmente de este tema que venimos revisando desde hace más de un año, precisamente por el asunto de la pandemia, que es la tormenta de citoquinas. La inflamación, como les digo, es una respuesta del organismo para enfrentar o para huir, pero desafortunadamente algunas personas no pueden manejarlo en la misma magnitud que otras y la respuesta final o el desencadenante final pues es un estado hiperinflamatorio. Voy a traer estas dos siguientes diapositivas básicamente para comentarles que en todos los textos, incluyendo este que conocemos muchos de los asistentes a esta reunión, está supremamente descrito todos los mecanismos fisiopatológicos que ocurre o que genera un bypass cardiopulmonar, un circuito extracorpóreo, como lo es el ECMO o la circulación extracorpórea, y describen precisamente todos los factores que inician o desencadenan todas estas cascadas de inflamación y principalmente, pues, y lo que nos atañe en este caso por el uso del dispositivo, que es la activación del sistema inmune. Obviamente el resultado final de todo esto es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y dentro de todo lo que nosotros hemos aprendido en las academias, en la escuela, en el tiempo de trabajo como especialistas de estas terapias extracorpóreas, básicamente es que está inmiscuido en la fracción C3 activada y C5 activada de complemento, donde genera o va a generar un ciclo vicioso para la presentación de los DAMPs, que también son otra de las cantidades de siglas que hemos aprendido a manejar todo este tiempo. La terapia ECMO, como sabemos, es una terapia que ya viene hace muchos años. Afortunadamente, en Latinoamérica lo hemos venido utilizando y hay muchísimos centros más. Ya Latinoamérica cuenta con más de 25 centros que le reportan a la ELSO directamente. Y como tenemos claro, el ECMO nos puede servir, la terapia ECMO, para muchas de las indicaciones, no solamente en población pediátrica, sino en población adultos. Y no solamente con compromiso cardíaco, sino con compromiso respiratorio. Y en cada una de estas indicaciones,
Obviamente, haciendo una evaluación personalizada, individualizada de cada paciente, podemos ofrecer esta nueva herramienta de inmunomodulación, ya sea, como les digo, en el ECMO venovenoso o venoarterial, dependiendo de la causa, o en los estados sépticos, asimismo como en politraumatismo, porque pues, CytoSorb no solamente tiene indicación para modular esta parte de la respuesta inflamatoria, sino también en todo lo que tiene que ver con producción de mioglobina, rhabdomiolisis, etcétera, y otras indicaciones que serán tema de otra reunión o para retomar lo anterior. En la modulación de la sepsis, generalmente lo que siempre encontramos son dos fenómenos. Lo que siempre encontramos al inicio, obviamente, es la lesión o el insulto, que nos va a producir dos oleadas. La primera es aquella donde está toda la respuesta proinflamatoria, donde hay algunas interleuquinas que ya conocemos, como la 6 o la 1, o el factor de necrosis tumoral, y que hoy en día existe soporte inmunológico con medicamentos y estrategias anti ese tipo de mediadores inflamatorios, así como también tenemos la segunda oleada, que es la de los mediadores antiinflamatorios. La hiperinflamación no controlada tiene consecuencias, como ya sabemos que es la falla multiorgánica, pero si no controlamos tampoco la respuesta antiinflamatoria, pues podríamos desencadenar una inmunoparálisis con la aparición pues, de todas estas enfermedades o síndromes asociados secundarios a esta situación. Lo que queremos brindar o dar una ventana de recuperación a los pacientes con la hemopurificación o estas técnicas utilizando CytoSorb es básicamente intervenir en todo el proceso, tanto en la primera oleada, que es la de los proinflamatorios, como en la segunda, que es la de los antiinflamatorios. Este es un artículo muy interesante, muy completo, que habla sobre pues, todos los mecanismos moduladores de la sepsis, que lo acelera y que lo frena, y describe muchísimos de las cosas que ocurren tanto en la inflamación excesiva, que es lo que les acabo de mencionar, como en la inmunosupresión, con todo lo que eso implica, digamos, desde el punto de vista fisiopatológico en los pacientes clínicamente pues, comprometidos en cuidado intensivo. Esta diapositiva también ya la conocen, básicamente habla del modelo citoquinético, que no es otra cosa que la descripción de que en el torrente sanguíneo existe una concentración, un nivel circulante muy elevado de citoquinas, que lo que hacen es que generalicen esa respuesta inflamatoria, ¿cierto? Sistémica, y ese gradiente de concentración de las citoquinas versus las células inmunocompetentes está alterado, y hay que, de esa manera, con la purificación sanguínea, lo que hacemos básicamente es poder revertirlo y garantizarle una respuesta fisiológica más adecuada a los pacientes. ¿Cómo se hace? Ya lo sabemos, lo hacemos a través de la absorción, que es un mecanismo, un proceso de separación molecular que tiene que ver con interacciones hidrofóbicas de Van der Waals e interacciones iónicas. Ya más o menos sabemos y conocemos qué pasa con todo el paciente y la respuesta inmune o toda la parte de reacción, digamos, inflamatoria en los pacientes. Entonces tenemos que hacer una parada, pensar en lo que está ocurriendo en ese momento y actuar. ¿Qué tenemos que hacer? Digamos, dentro de la solución que es disminuir o tener esa respuesta sobrecogedora y esa tormenta de citoquinas, básicamente lo que hacemos es, al poder reducir esta respuesta, esta concentración de citoquinas elevada, podemos reducir también las complicaciones de la enfermedad. Entre ellas, obviamente, está la falla multiorgánica y el deterioro clínico posterior, asimismo la duración de los síntomas. Hoy en día, como les digo, ya tenemos una herramienta nueva que no conocemos, que es muy sencilla, muy práctica de utilizar, que estamos en el camino de poderla conocer, digamos, desde el punto de vista de aplicación, cuándo es el mejor momento para utilizarla, perfilando a los pacientes. Y esto es lo que tenemos hoy, es lo que hace CytoSorb. CytoSorb, entonces, y quiero hacer una recomendación aquí, pero hablando de que CytoSorb no es un filtro, ¿cierto? Es una columna de absorción que funciona básicamente con este proceso que les comento, versus los filtros que tienen una membrana semipermeable que ya sea por el tamaño de los poros o la concentración, con los gradientes de concentración que existen entre dos espacios, de esa manera funciona. Aquí tenemos una fotografía de cómo es un filtro común y corriente, ¿cierto? Con las fibras y lo que contiene un cartucho, una columna de absorción como CytoSorb. ¿Qué es lo que hace CytoSorb? Básicamente es lo que ya conocen, pasar un flujo sanguíneo a través de esta columna que tiene unas perlas que están hechas de una resina hidrofóbica muy biocompatible, que es un polímero que ya pues está diseñado, tiene unas características especiales, y entre esas características especiales es que elimina sustancias hidrofóbicas y con un peso molecular de hasta 55 kilodaltons. Entonces, lo que hace CytoSorb con esta columna de absorción es poder retirar el torrente sanguíneo
en la misma proporción, misma cantidad de mediadores proinflamatorios como antiinflamatorios. No, si no bloquea, no va a sacar toda la respuesta pro o antiinflamatoria, simplemente una porción importante, una proporción importante para ayudar a modular la respuesta inflamatoria en los pacientes. La característica más importante de todas es esta que ustedes ya saben, la superficie de absorción que tiene es de 45.000 metros cuadrados aproximadamente versus lo que podía tener un filtro convencional, con las ventajas de saturación, de poder llegar a saturar una columna de estas con esa superficie que les comento. Esta es una columna de absorción antes de utilizarse en cirugía, esto es un caso interquirúrgico. Ya aquí vemos que después de cirugía presenta unos cambios estructurales evidentes y que dependiendo del grado de respuesta inflamatoria de los pacientes puede estar tan saturada como esta columna, o en casos de hiperbilirrubinemia, por ejemplo, en las primeras 12 horas, dependiendo de los niveles circulantes, puede terminar con esas características. Cytosorose se integra muy fácilmente a los circuitos extracorpóreos y pues no tenemos que alterar ningún protocolo de anticoagulación de los que ya conocemos tanto en cirugía como en ECMO. Por eso no hay ningún problema. Y una de las cosas por las cuales yo me siento orgulloso de trabajar para esta compañía básicamente es que invierte muchísimo en estudios y en brindar de una forma segura, eficaz y de registrar todos los casos que tienen los pacientes o que se han venido beneficiando de la terapia. Ya llevamos más de 110.000 terapias registradas y en clinicaltrials.gov ya hay muchos estudios que ya se hicieron y otros que están corriendo en este momento para de esa misma manera robustecer y poder obtener las indicaciones para los usuarios pues, de la terapia. Dentro de los efectos terapéuticos que tiene CytoSort, ya sabemos que la tormenta de citoquinas generalmente, digamos, la finalidad, el desenlace que no queremos, que siempre ocurre, básicamente ese síndrome de disfunción multiorgánica secundario a ese choque vasopléjico, lo que hace CytoSort es intervenir en esa tormenta de citoquinas y atacar esos 4 pilares fundamentales, digo yo, del choque vasopléjico, principalmente la hipotensión refractaria, y con la evidencia clínica, que es lo que más, valga la redundancia, lo más evidente que tenemos es la reducción de los requerimientos de los vasopresores, obviamente también protegiendo la integridad capilar en ese fenómeno pues, del choque vasopléjico, con el objetivo de tener un control y una reversión del choque y obviamente lo que queremos o lo que se garantiza es la estabilización hemodinámica. El Cytosorb es una terapia complementaria, no va a reemplazar el ECMO, ni tampoco el antibiótico, ni los catecolaminas, ni los cristaloides. Simplemente es una herramienta adicional que dependiendo del tratamiento estándar que se mantenga en la unidad de cuidado intensivo, donde está el paciente críticamente enfermo, y si no se ha logrado una estabilización hemodinámica apropiada en las primeras 6 a 24 horas, pues Cytosorb está ahí para brindar, como les digo, esa ventana de recuperación al paciente. Hoy en día hay terapias dirigidas para absolutamente todo. Ya sabemos que cuidado intensivo funciona así, perfusión funciona así, para los estados de vasoplegia, así como para la insuficiencia respiratoria y circulatoria, así como la falla renal. Y pues tenemos para los estados de hiperinflamación este dispositivo CytoSorb con el beneficio clínico en las otras intervenciones que reciben los pacientes en cuidado intensivo. ¿Por qué en la terapia ECMO? ¿Yo por qué voy a necesitar esto? O digamos, ¿cuál es la razón de por qué podría utilizarlo o justificar su uso? Como ya sabemos, un paciente que entra o que es llevado dentro de las múltiples indicaciones para llevarlo a una terapia de ECMO, ya sabemos que el paciente viene con una fisiopatología de base ya bastante alterada y fuera de eso, el ECMO, el circuito del ECMO va a presentar muchos, fisiológicamente hablando del circuito, pues unas interacciones entre las más importantes es que el ECMO per se induce inflamación, activación celular. Ya lo sabemos por el contacto con la superficie endotelial, principalmente con la membrana y los circuitos, y que eso va a desencadenar unos procesos y unos fenómenos adicionales como la fibrinolisis o la activación del complemento que ya vimos atrás, el síndrome de von Willebrand secundario, la producción de hemoglobina libre por todo este fenómeno de hemólisis que puede ocurrir y ya sabemos la consecuencia final de eso, pues que es la falla renal, y algunas alteraciones fisiológicas propias del circuito o de la configuración del ECMO, en este caso el veno arterial con el flujo retrógrado, el aumento de las presiones de las resistencias sistémicas, el flujo laminar y no pulsátil, que también ha tenido algunos apuntes en el transcurso pues, de ese tipo de terapias. Entonces, lo que hace CytoSorb, como les digo, es ya en un paciente que viene muy golpeado, que se enfrenta a otra fisiopatología adicional, que es el contacto sanguíneo con los circuitos no endoteliales, para poder lograr atenuar esa respuesta inflamatoria.
¿Cómo lo hacemos? Integrando Cytosol al circuito, lo que hacemos es modular esos estados hiperinflamatorios, reduciendo los mediadores y con el beneficio clínico que es la disminución progresiva de los requerimientos de vasopresores, ofreciendo, ojalá, la posibilidad de reducir el tiempo de la terapia en la que se encuentra el paciente. En ECMO ya sabemos que hay muchísimas indicaciones. Obviamente una de las indicaciones, por ejemplo, para ECMO venoarterial es precisamente la inestabilidad hemodinámica independiente de la causa, si es vasopléjica o si es de origen cardíaco. Y pues si tenemos esta herramienta adicional, donde tenemos pacientes que tienen unos parámetros hemodinámicos de difícil control, como la presión arterial media, el lactato y todo lo que implica pues esas alteraciones de perfusión con delta S2 y etcétera, todos los parámetros que nosotros medimos. Fuera de eso, si tenemos otras evidencias clínicas, como el uso de vasopresores o la medición de laboratorio de algunas proteínas como y los mediadores como la interleuquina 6 o la procalcitonina. Y si el paciente, además de eso, por ejemplo, está con una falla hepática donde tenga hiperbilirrubinemia o alteraciones, por ejemplo, con mioglobina, y que no se ha logrado controlar las primeras 6 horas, pues ese, digamos, es una de las indicaciones para poderlo utilizar. Existe esta tabla que fue desarrollada por el doctor Kugelmann en Alemania, donde se evaluaron varias puntos, digamos, unas variables que determinaban, dependiendo del uso o no, de acuerdo en el tiempo, ¿cierto? Prolongado, da unos puntajes y esos puntajes adicionales con la sumatoria final lo que va a hacer es dar una recomendación preliminar para el uso de la terapia. Dentro de las variables, como les digo, el valor del lactato o la tendencia del lactato en el tiempo, el uso del Levofed, por ejemplo, o una segunda catecolamina, o si el paciente ha requerido 2 bolos adicionales de cristaloides, por ejemplo. La integración al circuito del ECMO es muy sencilla, es igual a la que hacemos con un hemofiltro convencional. Simplemente necesitamos 2 litros de solución salina, un soporte para poderlo conectar y un set de purga para poder básicamente liberar de aire o de las burbujas que puedan quedar atrapadas dentro de la columna, porque esta columna ya viene prellena con solución fisiológica normal. Hay unos conectores adicionales que se pueden utilizar para brindar un acceso mucho más rápido a la conexión de la terapia. Y como les había mencionado, pues ya lo conocemos también, Cytosol se puede integrar a un circuito extracorpóreo, sea circulación extracorpórea en cirugía o en ECMO, como en este caso. Finalmente, si no, o si tenemos un paciente en ECMO, como pronto más adelante vamos a ver, y está con terapia de reemplazo renal continuo, se conecta la columna de Cytosol a esa terapia y además el paciente en ECMO, y obviamente eso también va a funcionar. Con la salvedad de que los pacientes conectados a ese tipo de circuitos, hablando de circulación extracorpórea o ECMO, vamos a tener un robo de flujo o un shunt entre el 10 al 15% del gasto cardíaco que le estemos dando al paciente. Algunas recomendaciones de evaluación de la terapia en las primeras 12 a 24 horas para ver clínicamente si ha habido un beneficio o no, para recomendar una segunda o una tercera columna adicional. Generalmente con 2 o 3 columnas es más que suficiente tratamiento. Obviamente, como les digo, la evaluación clínica hay que hacerla. En el momento hay muchísimos estudios clínicos, yo les había mencionado, no solamente para indicaciones en ECMO, sino en pacientes sépticos, en pacientes con falla hepática, incluso intoxicaciones por éxtasis, también hay unos reportes, y en población pediátrica, cosa que pues, es muy importante, donde la conclusión de todos esos estudios básicamente es esto, la atenuación de la respuesta inflamatoria, principalmente interleuquina 6, que es muy seguro, no hay, como les digo, eventos adversos reportados con la utilización, y el beneficio clínico importante que es, como se logra estabilizar hemodinámicamente el paciente, pues la reducción de vasopresores es una de las cosas que tenemos. Voy a pasar rápidamente por eso, porque pues los protagonistas esta noche son los siguientes panelistas, hablando de los resultados o el uso de malabsorción en pacientes que están conectados, digamos, o dependientes de ECMO en SDRA. Y, por ejemplo, esto es uno, como les digo, fueron reportes de casos de 13 pacientes, pero si ustedes ven la sobrevida a 30 días, 100% de los pacientes que utilizaron Cytosol versus 43, que fue el grupo control, y ven la tendencia, por ejemplo, de las concentraciones de Levofed, de noradrenalina, en el grupo de Cytosol versus el grupo control, así como los niveles de PCR y de procalcitonina. Este es un estudio más grande de Calabró en Italia, 40 pacientes en total, con una mortalidad esperada del 80%, que se logró bajar a 53% de una mortalidad real, a pesar de tener, miren ustedes, los lactatos tan elevados, que ya sabemos que un lactato elevado, a pesar de que no es un factor, digamos, no es como un factor más de diagnóstico que de pronóstico, pero sabemos que los pacientes con hiperlactatemia al final tienen un impacto en la mortalidad importante.
Este es de Kogelman también, hablando de pacientes con un Apache muy elevado, que estaba con una mortalidad aproximadamente el 90% y que después de utilizar CytoSorb, la mortalidad real fue apenas del 43%. Hablando de COVID, por ejemplo, no, hay dentro de toda la herramienta que existe para el manejo de la terapia, no solamente los corticoides y todos estos anticuerpos monoclonales como tocilizumab para interleuquina 6, sino también todas las terapias de hemopurificación. Y pues en las terapias de hemopurificación estamos nosotros y obviamente con muy buenos resultados en unos casos, en otros no tan buenos resultados, pero pues, como les digo, en eso estamos perfilando. El problema, para resumir, es esto, la tormenta de citoquinas. Ya Jean-Luc Vincent y otros expertos investigadores han recomendado desde el inicio de esta pandemia el uso de hemoabsorbedores con esos cartuchos para remover mediadores inflamatorios que deben considerarse y que es tan importante atacar el virus como también manejar la respuesta inflamatoria secundaria a esto. Para llevar a casa y para terminar esta pequeña introducción, simplemente quiero decirles que CytoSorb es una nueva herramienta para esta modulación de la respuesta inflamatoria. Es una terapia coadyuvante que no reemplaza ningún manejo médico convencional en la unidad de cuidado intensivo. Se integra muy fácilmente al circuito extracorpóreo, ya sea ECMO o terapia de reemplazo renal continua. No requiere alterar ningún protocolo usual de anticoagulación, ya sea con heparina, con citrato, por ejemplo, terapia de reemplazo renal. Es muy seguro, no hay eventos adversos, ya llevamos más de 110.000 terapias y estas 110.000 terapias, el 35% más o menos ha sido relacionado o la indicación ha sido en el posoperatorio, precisamente en vasoplegia, con soporte después de cirugía cardíaca. CytoSorb no es una bala de plata, es decir, CytoSorb no es que vamos a poner y conectar un dispositivo de estos y ya el paciente se va a curar y se va para la casa en 2 días. Ayuda a modular, es una herramienta adicional de todo lo que nosotros tenemos en el paciente con cuidado intensivo, que tiene unas indicaciones precisas y que obviamente estamos en el momento de perfilar los momentos de inicio. Como les digo, la recomendación es utilizarla ojalá en las primeras 6 horas o después de las primeras 6 horas cuando no se ha logrado estabilizar hemodinámicamente al paciente. Estamos en un proceso de aprendizaje continuo. Todos los días recibimos preguntas y intervenciones de especialistas también acerca de las dudas que pueden surgir y las indicaciones en los pacientes en cuidado intensivo. Tenemos mucho por aprender todavía. Este es mi contacto. Muchísimas gracias por su atención y los dejo pues con el siguiente panelista. Que tengan una feliz noche. Vamos a continuar. Muchísimas gracias, Alex. Vamos a continuar con Marcia, que dice que todavía está a tiempo de conectarse. Entonces, Marcia, ya deja de compartir para que puedes compartir ya, Marcia. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Perdonen que esté en estas condiciones, pero ha sido muy duro, pero no quería faltar a este tan magno evento. Les quiero dar las gracias por invitarme a compartir nuestra pequeña estadística, pero muy valiosa, realmente valiosa para nosotros. Quisiera preguntarle a Alex si me puede compartir la pantalla y ya no quiero que me vean más porque estoy muy feita. Saludos a todos, que estén muy bien y espero que disfruten con esta pequeña presentación de nuestros casos. Bueno, nosotros como Clínica Santa María, el uso, la próxima del site de los hemoabsorbentes data de enero del 2019 hasta noviembre del 2020. De todos estos hemoabsorbentes que hemos utilizado, de los 11 pacientes, 9 son con CytoSorb. De estos 9 CytoSorb, 5 pacientes son en bypass cardiopulmonar y 4 pacientes son en ECMO. La próxima, de estos 5 pacientes, son principalmente por endocarditis bacteriana subaguda, 2 pacientes por una herpes aórtica, un paciente con herpes mitral, una herpes tricúpide y un paciente con enfermedad coronaria muy complejo con una insuficiencia renal y una insuficiencia hepática. El próximo, nuestra experiencia con ECMO y CytoSorb es un paciente trasplantado bipulmonar, un paciente neumonía COVID-19, un paciente pediátrico en shock distributivo cardiogénico por una disautonomía, y nuestro último paciente hace unas semanas atrás fue una paciente con un HP importante que necesitaba ponerse en lista de trasplante y para eso debería ser la resolución de su herpes tricuspidia. La próxima, como ya Alex le explicó sumamente bien,
nuestros pacientes que fueron sometidos a ECMO y con CytoSorb fueron utilizados. Aquí tenemos la centrífuga y el CytoSorb lo utilizamos pre-membrana, ¿ya? El circuito de CytoSorb que vuelve obviamente al lugar de menos presión, a la presión negativa antes del cono. Así lo utilizamos en ECMO. La próxima. Nuestro paciente, el primer paciente de ECMO fue un hombre de 75 años con una fibrosis pulmonar, que lamentablemente este paciente 3 semanas antes de que comenzara la pandemia COVID, se le instaló su ECMO veno-venoso para esperar trasplante bipulmonar. Lamentablemente digo porque realmente el tiempo de pandemia no había donantes, por lo tanto este paciente tuvo que esperar bastante tiempo, y dentro de esa espera tuvo 2 sepsis durante su espera, y después de 3 meses realmente tuvimos un donante positivo para él, y entra a la sala de operaciones y se realiza el primer pulmón, el trasplante del primer pulmón, y durante el segundo pulmón, este paciente hace una vasoplegia grande, una fiebre, una sepsis, y en ese momento se decide utilizar el CytoSorb. Lamentablemente este paciente sale de sala de cirugías, llega a la UCI de cuidado intensivo y a las 24 horas fallece. Pensamos que este paciente debería, por su patología, por la sepsis que hizo antes de irse a pabellón, debería haberse pensado a lo mejor haber puesto uno o más de un CytoSorb. Inmediatamente cuando se conectó, se llegó a hacer el primer pulmón, y a lo mejor cada 12 horas, como dijo Alex también, que esa terapia hubiese sido bastante buena para este paciente. Eso es lo que pensamos cuando hacemos el debriefing de este paciente. La próxima. Este otro paciente es un paciente hombre de 48 años con una neumonía COVID-19 sin comorbilidades, por eso se decidió poner en ECMO. Y actividad laboral, voy a recalcar que es médico, porque igual dimos la prioridad a los pacientes jóvenes y a los pacientes del área de la salud, ¿ya? Y este paciente consultó muy tarde y llegó en muy malas condiciones. Llegó como 20 días más o menos después, ya se había casi autotratado con el COVID, se puso en ECMO, y ni siquiera al principio se utilizó porque no estábamos tan seguros con esta terapia, y se puso como 2 semanas después, por lo tanto también fue un tardío, y este paciente falleció a los 50 días el 50 días ECMO. También, si uno hace el debriefing, también este paciente debería haber sido instalado el CytoSorb en el primer momento de conectarlo al ECMO. La próxima. Como no todo es tan negativo, tenemos nuestro primer ECMO de niños, que con CytoSorb, una niñita de 3 años con una displasia quística renal bilateral, que se diálisis peritoneal desde que nació. Se nefrectomizó en 2019 y se hospitalizó para estudio para el trasplante. El día en que se decide hacer el trasplante, con donante vivo, que era su padre, la paciente se produce un shock distributivo cardiogénico a causa, después se descubrió que por una disautonomía. El paciente hizo un paro cardiorrespiratorio por asistido, la próxima, y requirió por ende ECMO venoarterial, y se instaló el ECMO junto al CytoSorb, es decir, el CytoSorb junto al ECMO. ¿Ya? Este paciente era pequeño, pesaba 12 kilos, y como Alex también explicó, que entre 100 y 700 ml es lo que es la fuente del flujo para el CytoSorb. A este paciente le dimos 100 ml por minuto para CytoSorb, y le fuimos regulando el flujo con una llave Hoffman. Este paciente a las 24 horas se retira su CytoSorb y empieza con terapia de Prismaflex para la diálisis. Presenta muy bajas dosis de drogas vasoactivas y se retira el ECMO exitosamente el 4.º día. Se realizaron algunos mediadores de la inflamación, como la interleuquina, la procalcitonina y la LDH, antes del CytoSorb. Y aquí vemos que la interleuquina 6 tenía 31, luego bajó a los 2 días 14, la procalcitonina mayor de 200 bajó a 35, y la LDH mayor de 1000 bajó a 400. La próxima.
Y nuestra última candidata fue una mujer de 30 años, como les explicaba anteriormente, que tenía una HP primaria. Para ponerla en lista de trasplante necesitaba hacerse una resolución quirúrgica de su hernia tricúspide. Esta paciente llega a la sala de cirugía y se realiza su reparación tricúspide, 67 minutos de bypass cardiopulmonar, y en ese momento se utiliza al inicio del bypass un hemoabsorbente no cytosol. ¿Ya? Esta paciente sale con alta dosis de droga vasoactiva, 3 al menos, y con óxido nítrico por su HP. La próxima, esta paciente está muy mal, muy malas condiciones al otro día, muy vasoplégica, muy comprometida, y se decide ir a la sala de cirugía para poner en ECMO. Esta paciente llegó con 39 grados de temperatura. Se instala un ECMO venoarterial e inmediatamente cytosol. Esta paciente recibió transfusiones, varios hemoderivados, pero volvió a la unidad al momento luego de instalar el ECMO venoarterial sin óxido nítrico. A las horas fue extubada, es decir, a las horas porque este fue el segundo día de que estaba esta paciente post cirugía cardíaca, tercer día extubada, sin droga vasoactiva, se retiró el cytosol a las 24 horas y luego siguió con terapia de hemofiltración y luego se retiró y la paciente ya orina espontáneamente. La próxima. Esta es nuestra paciente que llevamos a la sala de cirugía, le instalamos el cytosol, a ver si se puede ver aquí, que es en la premembrana, y luego vuelve al prefiltro, al precono, perdón, precono en presión negativa. La próxima, estamos muy contentos con esta paciente. Miren, esta paciente ya está intubada, sigue en su ECMO porque está esperando su trasplante bipulmonar en muy buenas condiciones, y obviamente no, tenemos que decir que esto es un trabajo de equipo de todos que ha logrado que esta paciente ande muy positivamente. La próxima. Las conclusiones son que nuestro número es aún muy limitado para llegar a conclusiones más objetivas sobre sus beneficios, pero sí intuimos o estamos creyentes que realmente lo es. Falta mucho testeo además de mediadores inflamatorios pre y post. Tenemos la convicción de que el uso del cytosol en pacientes complejos es muy beneficioso y muchos estudios lo avalan, como lo explicó Alex. Consideramos que en el caso del ECMO deberían utilizarse en forma inmediata, junto con la instalación del ECMO, ya que todos sabemos que en el momento de instalar un ECMO también se produce un CIRS, y todos estos pacientes que están súper inflamados, porque están mal, y sobre todo los pacientes COVID que ya están súper inflamados, esta técnica sería muy beneficiosa. Y su costo nunca debería ser un limitante. Así que estamos pensando que los gente de CytoSorbent ojalá puedan bajar sus precios porque cada vez estamos ocupando más y vemos realmente nuestros beneficios. Y quisiéramos ocupar más para poder llegar quizá el próximo año a tener una casuística mucho mayor. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcia. Muy buena tu presentación. Vamos a continuar inmediatamente con la doctora, seguimos en el cono sur, con la doctora Sonia Villarruel del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Debe quitar su micrófono, está en mute. Gracias. Buenas noches, agradecerles a la Asociación Latinoamericana de Perfusión, a Alex por la invitación. La verdad, muchas gracias, es la primera vez que participo en un evento de perfusión. Yo soy intensivista, trabajo en la terapia intensiva, si bien van a ver el acento, no soy argentina. Yo soy boliviana, trabajo hace 13 años en el Hospital Italiano, me formé en terapia intensiva y luego me dediqué a la parte de trasplante. Y ahí empezamos a hacer ECMO en el hospital desde el año 2013, tanto en trasplante bipulmonar como ya en la parte clínica en distrés. Les voy a comentar nuestra experiencia con CytoSol. Ahí vamos a... Ahí me habilitaron para compartir. Vale, creo que tienes que habilitar. Sí, me falta que me habilite el anfitrión.
Ali, ¿podrías habilitar, por favor, para compartir pantalla? Para la doctora, por favor. Perdón, Alex, sí, es que ya la puse. No sé por qué no entra. Dame un segundo. A ver. ¿Estás tú? Entonces lo tienes que hacer tú, Alex. Yo no lo puedo hacer. Si tú eres el host, tú tienes que hacerla, no yo. ¿Ya? Sí, ahora sí. Al final usted tiene que poner a Patty. El último que comparte tiene que poner al siguiente. Ahí se puede ver, sí, ¿no? Perfecto. Bien, les comentaba, bueno, durante la pandemia nos tocó atender en el hospital italiano. Nosotros estuvimos trabajando desde marzo hasta la actualidad, más de 9.300 pacientes en el hospital y en la terapia intensiva más de 200 pacientes COVID. El caso que les voy a presentar es un paciente COVID que tuvimos durante los primeros meses de la pandemia. Este paciente es un masculino de 51 años, es de antecedente, la verdad que no tenía ningún antecedente de relevancia, algo de sobrepeso, pero sí es enfermero y trabajaba en atención domiciliaria. Él presenta un cuadro clínico el 11/7 con odinofagia, tos productiva, fiebre, se hisopa y tiene el resultado del hisopado por PCR que le da para COVID positivo el día 12. Se va con tratamiento sintomático a la casa y evoluciona a las 48 horas con fiebre persistente a pesar de estar tratado con paracetamol. Consulta a la guardia a la urgencia y se diagnostica una neumonía. Ya tenía compromiso bilateral. En ese momento le plantean, nosotros estábamos haciendo el protocolo de plasma convaleciente y teníamos un doble ciego, pacientes que recibían plasma y los otros que no. Él decidió participar en el protocolo. Rápidamente evoluciona con deterioro de la función respiratoria. Llega a tener una PAFI de 145, se decide su ingreso a terapia intensiva. A su ingreso él estaba requiriendo una máscara de reservorio, pero evoluciona con mala mecánica, taquipnea, así que terminamos intubándolo apenas ingresa a la terapia. Hicimos una ventilación mecánica protectiva, lo ventilamos a 7 mililitros kilo, se da analgesia, lo dejamos con bloqueo neuromuscular y enseguida tuvimos que hacer prono por hipoxemia profunda. En cuanto lo pronamos, tiene una respuesta parcial, no como otros pacientes que respondían mejor al decúbito prono, llega a tener una PAFI de 170 y 200. Así que el día 15, esto todo fue el día 14, el día 15 lo supinamos, el paciente llega a tener una PAFI de 130 y evoluciona con hipoxemia refractaria a pesar del prono, una PAFI menor a 100, y decidimos ponerlo en ECMO, como candidato a ECMO. Si bien la enfermedad había empezado más de una semana, él había ingresado a terapia y a las 48 horas ya había evolucionado con insuficiencia respiratoria refractaria. Así que se hizo una canulación, un ECMO veno-venoso, una canulación femoral yugular. Esta es la placa del ingreso que tenía infiltrado bilateral intersticial 4 cuadrantes. Lo ventilamos, el pulmón estaba en ese momento bastante complaciente, lo ventilamos a 6 mililitros kilo con una PIP de 12, un delta P de 12, una compliance bastante alterada de 17 y con una FiO2 de 40. La verdad que el ECMO le da un soporte de 4 litros por minuto, 2.700 revoluciones, estaba a 5 litros el plumíter, sin ninguna complicación, y como ustedes pueden ver los gases, apenas se canula. Estos son los gases antes del ECMO, que tenía 7,25 de pH con 56 de CO2, un exceso de -3, bicarbonato de 24, una PO2 de 83, una saturación de 94 y esto con 100% FIO y un láctico de 2. Una vez que el paciente se canula, rápidamente empieza a mejorar, empieza a bajar la hipercapnia, tenía 7,38 de pH con 38 de CO2, -1 de exceso, bicarbonato de 23, una PO2 de 91, saturación de 96, esto ya con una FiO 40, láctico de 1,9.
El siguiente gas de control ya vemos mayor estabilidad, mejoría de la PO2, PCO2 de 41, bicarbonato de 23, un láctico normal y una saturación de 97, con una FIO al 40. Esto va, bueno, el paciente durante su evolución, al día 5, todavía tenía una placa que había mejorado en relación, si bien tiene infiltrado intersticial bilateral, pero había mejorado en relación al ingreso. Ahí lo habíamos ventilado ultraprotectivo, estaba a 4 mililitros kilo, con una PIB de 10, una plato de 23 y un delta de presión de 13. Dentro de los cultivos que le hacemos, el 17, porque evoluciona con fiebre, encontramos un estafilococo aureus meticilino resistente, así que empezamos tratamiento con tazonam vancomicina. Una vez que se confirma que solo estaba este germen, suspendemos el tazonam, continúa el tratamiento con vancomicina. Hace un toque renal con 1,5 de creatinina, altera el hepatograma, altera un toque de enzimas hepáticas, sin mayor complicación, no tuvo alteración de la síntesis ni nada. Sí tenía muchísima cantidad de secreciones, aparte que lo estábamos ventilando en forma protectiva, pero bueno, tenía una cantidad de secreciones purulentas importantes que necesitaba toaleta diaria, ya sea por kinesio o también a través de fibrobroncoscopía. Evoluciona hipertenso, en ese momento no llega a tener shock, sino más bien estaba más adrenérgico, tuvimos que ponerle una bomba de labetalol. Sigue el curso de la evolución, en un momento nosotros habíamos dosado una interleuquina que nos había dado 32, así que como no tenía estabilidad hemodinámica decidimos esperar. El día 10 el paciente evoluciona con inestabilidad hemodinámica, esto sería el día 24 de julio, digamos, durante su evolución, ya sería el día de internación. Ahí empeora el pulmón, lo ventilamos con 12 de presión inspiratoria, PIB 14, un pulmón menos complaciente, como pueden observar la diferencia entre ambas radiografías. Este pulmón tenía mayor compromiso, infiltrado bilateral, realmente una empeoría radiológica. Decidimos en ese contexto pancultivarlo, le escalamos el esquema antibiótico, linezolid, meropenem, colistin, cubriendo ya el SAMR que habíamos rescatado, pero sospechábamos que tenía una sobreinfección agregada. Así que le ampliamos el esquema antibiótico. Esta es la evolución el día 24 por la evolución de julio, ¿no? Esto sería el día 15 de la evolución, presenta una evolución tórpida, hace un evento de shock séptico, mayor requerimiento ya no del labetalol, tenemos que darle inotrópicos, inicia noradrenalina. Ahí lo evaluamos y como vimos un cambio clínico muy distinto, había venido bastante estable, con un ECMO muy tranquilo, una anticoagulación en parámetros óptimos, lo teníamos controlado con anti-10 entre 0,05 y 0,6. La verdad que el paciente en este momento se complica, hace este cuadro de shock séptico y decidimos evaluarlo como candidato para hacer hemoabsorción con Cytosol. Hicimos un dosaje previo de interleuquina 6, decidimos hacer este procedimiento durante 3 días seguidos. También después aprovechamos de hacer hemofiltración para balance negativo. La función renal si bien había alterado, llegó a tener 1,5 de creatinina. Empezamos el procedimiento. Nosotros tenemos el dosaje de interleuquina 6 que es normal de 7, digamos, pg sobre mililitros. Y empezamos el día 28, que fue 28 de julio de su evolución. El día 24, les había comentado primero una interleuquina que dosamos el 17, pero después el paciente se había estabilizado y no solo estábamos tratando esta sepsis por SAMR. El 24, que es el día que evoluciona peor, dosamos la interleuquina 6 y tenía 395 de interleuquina 6. Empieza el procedimiento, se coloca junto al ECMO el Cytosol y lo hicimos durante el día 25, 26, 27. Como ustedes pueden ver, el día 24 tenía 395, el día 25 76, había bajado considerablemente.
El 26 vuelve a subir a 194, el 27 volvió a subir 317 y después empezó con un descenso progresivo de interleuquina 6. Llegó a tener 90. Acá podemos comparar entre la procalcitonina y la interleuquina 6. Algo que nos llamó la atención es que una vez que ya empezamos a hacer la hemoabsorción, bajaron impresionantemente los niveles de procalcitonina. Acá, como pueden ver también, la evolución, el paciente el día que se hace la hemoabsorción empieza el 24, ese día él arranca con 19.000 blancos, 20.000 blancos, estaba bastante inflamado, y los días subsiguientes empiezan a bajar los glóbulos blancos, no les hice una curva láctico, pero el láctico también se estabiliza. Nos llama la atención la mejoría clínica y la mejoría en cuanto a parámetros del laboratorio, y también en cuanto a los sinotrópicos, es como que empieza a descender la dosis de noradrenalina, vemos que tenía menor inflamación, menos taquicardia, y algo que, bueno, como era el primer paciente que nosotros habíamos tenido esta experiencia, estábamos preocupados un poco con el tema de la anticoagulación, pero la verdad que se mantuvo en rango de anti-10, no tuvimos ninguna complicación, y pudimos hacer también balance negativo. Tenía aproximadamente un balance acumulado como de 11 litros, no tenía en ese momento ya falla renal, se había mejorado la función renal, y decidimos agregar un filtro después para hacer hemofiltración. Como ustedes pueden ver acá también, cómo llega a tener leucocitosis y empieza la curva descendente a medida que hace todo el proceso de hemoabsorción, y también paralelamente la procalcitonina hace un pico y después empieza a descender. Si van a ver que las fotos no están tan claras, pero nosotros teníamos que entrar con EPP, el paciente estaba aislado, EPP3, y bueno, salió la cámara, estaba con una bolsita protegida, así que no están tan nítidas las fotos, pero queríamos mostrarles cómo habíamos armado el circuito. Aquí tenemos el CytoSorb, y nosotros habíamos puesto un catéter de diálisis y un conector a través de una de las ramas del catéter diálisis que iba hacia el filtro y luego hacia el CytoSorb y luego iba hacia el ECMO. Acá no sé si se puede observar cómo se conecta en la parte negativa el CytoSorb. La verdad que muy práctico y muy cómodo, no fue difícil instalarlo, lo hicimos con los perfusionistas. Y bueno, durante el procedimiento y los días subsiguientes vimos como les decía, mayor estabilidad, el paciente no estaba taquicárdico, estaba con frecuencia cardíaca dentro de valores normales, el ECMO sin complicaciones, 99 de saturación, normotenso con drogas en descenso, teníamos el ECMO un flujo de 4.6, 3.000 revoluciones. La verdad que los 3 días que duró el procedimiento no tuvimos ninguna complicación. Esto era solo para mostrarles, habíamos aprovechado de poner un filtro, por ahí solo quería de este video aprovechar la conexión, que se ve un poquito mejor. Este video lo grabó nuestro jefe de residentes de enfermería, Néstor Bertoya, que con él trabajamos en el equipo de ECMO. Bien, la conexión al hemofiltro de la rama arterial al hemofiltro y hasta el paciente, al cuc del paciente. Después tenemos inyectamos. Ahí habíamos aprovechado para mostrarles la conexión que habíamos usado primero para el CytoSorb, y una vez después de que terminamos de hacer la terapia con el CytoSorb, aprovechamos para hacer balance negativo. En ese momento el paciente todavía conservaba su función renal, pero le costaba mucho, a pesar de los diuréticos y todo, hacer balance negativo, así que con el filtro pudimos hacer más balance negativo para contribuir, digamos, en su evolución. El paciente evoluciona después del tratamiento que hacemos con CytoSorb con mejoría clínica. El ECMO estaba dentro de parámetros estables, anticoagulado, sin complicaciones.
pero teníamos todavía el pulmón, estaba bastante complicado, con una mecánica pulmonar bastante alterada, baja compliance, la ventilación ultraprotectiva. Es como que a pesar de todo el tiempo que estuvimos dándole todo este soporte, el pulmón no terminaba de mejorar. Ya el paciente al día 30 de internación intercurre con un nuevo evento de shock séptico, con falla multiorgánica. Ahí ya estamos en día 30, como les decía, requiere diálisis, dosis altísimas de vasopresores, nora, vasopresina. Lo volvimos a cultivar, obviamente empezamos un nuevo esquema antibiótico, pero nos llamó la atención de la evolución tan tórpida que no nos dio tiempo de nada. O sea, el paciente se choca, tratamos de estabilizarlo y a las horas fallece. Fallece dentro del día 31 de evolución. Después nosotros habíamos tenido un protocolo para hacer biopsias post-mortem de los pacientes con COVID que se están estudiando todavía. Es un estudio colaborativo con la gente de España, de la Fundación Infant. Todavía no tenemos resultados de ese protocolo, pero decidimos hacer unas biopsias post-mortem que lo hablamos con la familia. Y lo que encontramos, a pesar de que el paciente primero había rescatado un Staphylococcus aureus, después una pseudomonas, una Klebsiella, que siempre estuvieron en tratamiento, lo que se encontró en el pulmón fueron hifas. El paciente tenía aspergilosis y es algo que nosotros en su momento no habíamos cubierto porque nunca habíamos rescatado ninguno de los cultivos con aspergillus, pero dentro de los pacientes COVID y ya ahora a esta altura con todos los pacientes que tuvimos, vimos que es una de las infecciones en pacientes que tienen mayor tiempo de ventilación mecánica, digamos, frecuente. Como conclusión para nosotros es una terapia nueva que nos va a ayudar a remover mucha inflamación. La verdad que nosotros en el hospital, si bien les comentaba que hacíamos trasplante, también tenemos un centro de derivación para trasplante hepático, así que vemos muchas fallas hepáticas. En su momento habíamos hecho Prometheus y la verdad que es una buena alternativa ahora para soporte de la falla hepática aguda. Nos pareció una terapia bastante segura, si bien tenemos un solo caso, pero la idea es que lo podamos usar en los próximos pacientes que sean candidatos. No tuvimos complicaciones, no hubo que agregar al circuito heparina. La verdad que seguíamos con la misma dosis de la infusión de heparina que usamos habitualmente. Y nos abre un poco la cabeza para pensar que es una terapia, nos sorprendió el modo del manejo de la inflamación y remoción de todas las citoquinas. Así que bueno, la verdad que si bien el resultado con el paciente no tuvimos una buena evolución, pero me parece que era un candidato, digamos, complejo, un paciente que ya estuvo mucho tiempo previamente a estar internado con COVID, y ya la evolución tórpida como que no nos dio tiempo. Por ahí en otros pacientes nos hubiera ido mejor, pero creo que fue el paciente que queríamos empezar, era un enfermero, queríamos hacer absolutamente todo lo posible para que el paciente obviamente sobreviva, ¿no? Así que bueno, esta es nuestra pequeña experiencia en lo que hemos hecho en la terapia en COVID. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy bueno el caso. Vamos a continuar. Deje de compartir pantalla y póngala sobre Patricia Salcedo de Marmolejo y haga la host para que Sí. ella... Espérenme que dejo de compartir. Ahí cancelaré. Me parece que estoy... arriba dice para stop share, deje de compartir, algo así. Y... Está compartiendo la pantalla de compartir, ahí está. Perfecto, ahora va a ir sobre el panelista, está el nombre de Patricia Salcedo, y ahí le da y la hace. Sí, Creo que Pati ya la puede compartir porque lo ha modificado. Pati, no sé si puedes perfecto. intentar Vale. modificarla, intentar presentar de una vez. Ahora se puede, ¿no? ¿O todavía le falta? Creo que ya. Prueba, Pati. Sí. Listo. Perfecto. Perfecto.
Puedes abrir tu cámara, Patricia. Y el micrófono también. Ujú. Tienes tu micrófono cerrado, Pati. Modifícate la presentación que la tienes como vista del presentador, así como la tenías antes. Lo puedes dejar. Y si quieres, cierra la presentación y la vuelves a abrir. Exacto. Y la montas. ¿Tú no la tienes, Alex? No, Está ya, ahí perfecto. está, perfecto. Listo. Ahora sí, abre el micrófono y ya puedes arrancar sin ningún problema. Ahí está perfecto, Pati. Gracias. Abajo a la izquierda está en el icono del micrófono. ¿No te da? Al lado de la cámara está el micrófono. A ver ahí. Yo aquí te estoy dando. ¿No te aparece ningún mensaje allá? Estoy dándote que para que puedas abrir el micrófono. No te la da. Y si, no. No lo tienes en mute, el micrófono, revisa. Y abajo a la izquierda, ¿no te parece o tienes unos audífonos de pronto para que los conectes? A veces suele pasar eso también. No me digas. A lo mejor está en la parte de arriba, Patricia, busca arriba. Cuando subes, te aparece el micrófono y a veces aparece en la parte de arriba o en la parte de abajo de la pantalla. Te aparece el microfonito o la camarita. Si tú estás compartiendo pantalla, te va a salir arriba. Sube el mouse arriba de tu pantalla. Arriba. Donde estás compartiendo, que tienes como una barrita verde, ahí lo subes y ahí te aparece, al lado izquierdo te aparece el icono de video y de audio. Alex, Dime. quítala de ser host, ponte host tú y le abres el micrófono. Ok. Ponte tú, ábrele el micrófono. Dale, Pati, a ver si ya te funciona. ¿Te aparece?
Mira si lo puedes manejar así. Disculpen un segundito mientras resolvemos esto. Sí, Pati, se salió un momento para ver si se puede ver a conectar de esa manera. Yo creo que por ese lado también puede funcionar. Dame un minuto, por favor. Alex, si quieres podemos ir viendo algunas preguntas mientras Patti llega. Una de las preguntas, ¿me estás escuchando? Sí, 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 por supuesto. O sea, bueno, ya no sé si ya tú las vistes aquí en preguntas y respuestas. Es una colega desde Brasil. Eh, preguntaban Ahí hablamos. sobre el tiempo por ejemplo, en un paciente con una endocarditis bacteriana que se usa en circulación extracorpórea, ¿cuánto tiempo sería suficiente tener conectado la columna de CytoSor para Sí. observar una mejoría? Ok, la idea es que, como ya sabemos, cuando tenemos un paciente que ya sabemos que va a tener una respuesta inflamatoria pues sobrecogida, ¿cierto? Desbordada, en ese caso se monta la columna desde antes, o sea, se ¿Ahí me purga el oye? circuito. Está perfecto, Pati. Muy Ahora listo, Yo sí, creo que eso era todo. estaba, y le digo Está bien. compartir pantalla. ahora sí. Dale, perfecto. Ahorita seguimos. Buenísimo. Sí, Listo, Pati, gracias. ¿cómo ven la pantalla? ¿Bien? ¿Ahí? No, pero déjala en la presentación. Es que ahí te sale en doble pantalla. Te sale Sí, con la sale. presentación. No, déjala sola. Sal de ahí y ¿Y deja ahí. cómo? Dale clic ahí donde dice configuración de visualización. Ujú. Dale clic otra vez. Y dale a cambiar a esa. Perfecto. Perfecto. Listo. Bienvenida, Pati. Pati, No, gracias. al final, Eso nos pasa a todos, ¿oíste? no, estaba como trabado este aparato. Pero bueno, me alegra mucho estar con ustedes, Alex y Alilene. Mil gracias por esta invitación. Y esta experiencia que voy a compartir con ustedes es del grupo de ECMO de la Clínica Chayo, que es mi grupo con el cual trabajo y con el que nos apoyamos entre nosotros para desarrollar estas nuevas técnicas, aprender y todo que se vea reflejado en el beneficio de nuestros pacientes. Hemos tenido este paciente, la COVID positivo, esta terapia se tuvo en cuenta en el momento que empezamos a hacer ECMO para pacientes COVID positivos. Fue en el mes de junio. Es un paciente remitido de otra institución, entonces es parte del programa de transporte. En ECMO vamos, lo canulamos. El paciente es presentado por una hipoxemia severa, saturación de 50, temperatura de 39, astenia, dinamia, mialgias. Estaba desorientado, taquipnéico, con tiraje. Estaba en intubación orotraqueal, ventilación mecánica, prono, y llevaba 5 días de esta intubación. Al ver que en el prono la PAFI no mejoraba ni ninguna de su sintomatología, la otra institución decide comentarlo y presentarlo al grupo de Chayo para el traslado. Se hace el traslado el 23 de junio en la noche. Se hace una canulación para un ECMO venovenoso, pero cuando llegamos a evaluar el paciente es necesario colocarle un ECMO venoarterial
porque ya tenía drogas vasoactivas instaladas a unas dosis importantes. Por esta razón se decide el cambio. Hacemos este cuadro, ya es como el resumen del paciente que llega, como les dije, entró, fue presentado para ECMO venovenoso, pero fue canulado para ECMO VA. En el ECMO VA estuvo 2 días. Al tercer día de estar en ECMO se hace el cambio, la conversión a un ECMO veno-arterial venoso para ya viendo que la parte cardíaca estaba superada, las dosis de medicamentos estaban pues ya prácticamente retirado, toda la droga vasoactiva. Y en el día 4 de estar ya en la clínica Chayo, se convierte a un ECMO venovenoso puro con una canulación de yugular, de extracción por la vena femoral y la entrega por yugular. Y en este momento ya iniciamos a ver cómo todos los parámetros y los indicadores de la respuesta inflamatoria empiezan a hacer una elevación. Lo que primero nos llama la atención es el daño a nivel renal. La creatinina para este día ya iba en 1,9. Al día 5 se inician sesiones de prono estando en el ECMO y la creatinina pasa a 2,5 y de ahí para adelante empieza a elevarse toda la respuesta inflamatoria. Este ECMO lo llevamos con una membrana EOS de máximo 5 litros y una centrífuga Levitronics, la centrífuga de Centrimac. Para ver la respuesta inflamatoria, cómo empieza en el día 5, entonces todos esos numeritos es mucho más fácil la comprensión si lo vemos en estas tendencias. Los que estamos evaluando en ese momento, ya ahorita se han cambiado algunos valores, pero en ese momento que era cuando iniciamos nosotros a tratar pacientes COVID, teníamos el dímero, la PCR y la ferritina. Y si ustedes ven, el comportamiento de estos parámetros pues, fue siempre hacia la elevación, siempre hacia la elevación. En este momento se decide que se piensa en la terapia del CytoSorb. Es una terapia nueva para nosotros, es una terapia que no la conocemos, que decidimos, pues yo digo decidimos porque estamos hablando a nombre del grupo, pero la cabeza de este grupo es la doctora Poveda, que es la jefe de cuidado intensivo, y es la que nos da esta guía. Hay un día que el paciente lo tenemos en prono y estaba estable, entre comillas, estaba más o menos estable en ECMO, pero él empieza a hacer una desaturación, desacoplado, hipertérmico, diaforético, hipotenso, y era la diaforesis, era impresionante, era ver cómo la respuesta inflamatoria se estaba agudizando en este paciente. Como les digo, este es el momento en que se decide colocar el CytoSorb. El CytoSorb lo tenemos nosotros con estos 2 soportes. Empezamos, como les digo, no sabíamos cómo hacerlo. Tenemos a disposición los diferentes adaptadores, los adaptadores para colocarlo en el ECMO, en la circulación extracorpórea y en la máquina de terapia de reemplazo renal. La que nosotros usamos en Chayo es la Prisma Flex. Tenemos en cuenta las recomendaciones de cómo es la purga, lo hacemos con la solución salina. Esa solución salina la hacemos pasar muy lentamente para que la burbuja que estamos identificando, es una burbuja que ve uno muy claro, esa burbuja la hacemos desplazar y esto lo ponemos, la solución salina la colocamos ligeramente más alta para que esto sea fácil, empuje y nos ayude con el desplazamiento de las burbujas hacia la bolsa vacía. Ya una vez ha salido el primer volumen y el aire se ha desplazado, ya lo dejamos prácticamente pues al mismo nivel. Las recomendaciones del CytoSorb son 2.000 centímetros de solución salina, pero en una oportunidad ya tuvimos necesidad de usar hasta una tercera bolsa,
porque es muy importante que el desplazamiento de las burbujas sea seguro. Esto no es como cuando purgamos la membrana, que está uno viendo cómo desplaza la burbuja, sino que las perlas vemos cómo van atrapando las burbujas y no se le puede golpear porque esas burbujas se nos van a romper y en vez de una grande vamos a tener muchas pequeñas y va a ser mucho más difícil el desplazamiento de esto. Lo hacemos esto, pues en los primeros casos lo hicimos en una manera, vestimos mesa, nos aseguramos que todo sea un procedimiento estéril, porque ya les digo, no sabíamos cómo era exactamente el procedimiento. Ya después del tercer paciente que hemos utilizado esta terapia, pues no necesitamos de vestirnos ni vestir mesa. Tenemos todas las conexiones adecuadas para poderlo purgar fácilmente, para que podamos introducir la solución salina. Y si ustedes ven aquí en la columna, se le ve la burbuja, es una burbuja, él viene prepurgado, viene con una solución salina, me dice Alex, que viene ya purgado, pero esta burbuja que ustedes ven aquí en esta parte superior es la que, insisto, debe desplazarse. Y pues esto nosotros los perfusionistas sabemos claramente que hay que llevarla con sumo cuidado hacia la parte superior, o en dado caso que hay un paciente que la pusimos al contrario y al estar aquí cerca, pues se desplazó al contrario. Lo que importa es desplazar esa burbuja y cuando entre la sangre del paciente, pues estemos totalmente seguros que la columna está purgada, y más si lo voy a poner directamente al circuito del eco. Aquí está como lo colocamos la solución salina. Nosotros los perfusionistas somos, la extensión de nuestras manos son las pinzas de tubería y vamos llevando lentamente lo que es la solución salina por dentro, abriendo muy poquito y despacio el volumen, ayudándonos con una pinza de tubería. Entonces, fíjense, este que es el que les mostré que la burbuja estaba grande, ya lo hemos ido desplazando y la burbuja es algo muy pequeño que nos queda así. Esta es la forma que debe uno ver por la parte inferior de la columna, que quede totalmente libre de aire para poder colocarla al sistema. Ese primer paciente, como les mostré, pues la creatinina iba en un franco aumento y la falla renal estaba instaurada. Por eso se decide colocarle la prisma y a su vez el CytoSorb. Entonces decidimos que hay que aprovechar el filtro de burbujas que tiene la prisma y por eso se coloca de una vez a la columna de la prisma. Entonces se hace una conexión que viene siempre ayudándonos con las pinzas y ya después de que está purgado, lo unimos a la prisma y lo ponemos a recircular cuando la prisma se está purgando. Hay una pequeña conexión que nos ayuda a hacer esta conexión, porque pues tenemos que emparejarnos con el equipo de la prisma. Estas conexiones que vienen con el CytoSorb son muy útiles porque traen una identificación que es con letras y van en un orden específico, entonces eso apoya y lo ayuda a uno a que arme y pueda purgar más fácilmente. Ya aquí ustedes ven el paciente está colocado con todas las terapias en prono, está en ECMO, como les dije, con una membrana EOS, con una centrífuga Levitronic, ustedes ven que estoy a 4.500 revoluciones, a 5.4, está la prisma conectada y a la prisma está conectado el CytoSorb. Se hicieron las 3 terapias, cada una de 24 horas. Ustedes ven aquí el monitor. Y la mejoría de este paciente, franca, fue evidenciada. A las 3 horas de haberle colocado el CytoSorb, era otro paciente. Ya no estaba hipotenso, ya no estaba desaturado, no había hipertermia, no tenía la diaforesis tan marcada, se dejó ventilar. Este fue el momento, digamos, óptimo, porque pues de todas maneras era una terapia nueva, era un procedimiento nuevo que estábamos colocando y aparte de eso, pues nos piden el prono. Todo se le pudo hacer
El paciente toleró el prono, todas las sesiones de prono, y fue mejorando. El paciente definitivamente fue mejorando, como se los demuestro. Esta fue la placa de su ingreso, esta fue la placa con que fue remitido al programa, y esta fue la placa que ya se le coló, cuando la salida, ya para sacarlo de ECMO, cuando se decide retirarle la terapia. Hemos tenido otros pacientes. Del paciente anterior les cuento que nos pasó exactamente como hizo la descripción la doctora. El paciente se retiró del ECMO con esa placa y estuvo 8 días bien, pero a los 8 días hizo una sobreinfección, hizo una sepsis aguda y otra vez una respuesta inflamatoria, pero ya estaba fuera de ECMO. Entonces, hasta ahí llegó el paciente, no sobrevivió. Hemos tenido otros pacientes con una membrana en paralelo y la terapia Cytosol. Este fue realizado con 2 membranas EOS. Ustedes saben que estas membranas tienen un flujo máximo de 5 litros y son pacientes de más de 110 kilos, la gran mayoría de los pacientes COVID. Entonces hubo la necesidad de colocarle la doble membrana para dar un aporte mayor de oxigenación, pero igual se le colocó la terapia de Cytosol al circuito de ECMO. En esta oportunidad no tuvimos la prisma, no había un daño renal, entonces la conexión se hizo directamente al circuito del ECMO. Y en esta sí utilizamos pues los sistemas de purga largos, no los pequeños con conexiones a la prisma. Y vuelvo y les digo, tiene uno que estar absolutamente seguro que la columna está purgada. No podemos permitirnos que la columna quede con una burbuja. Y se va a colocar que reciba el impulso desde la parte positiva del ECMO y va a ser entregado a la parte negativa, como ustedes lo ven aquí. Entonces aquí va a entrar a una llave de 3 vías, a un Luber, y este es el circuito que va antes del cono, o sea, a la parte negativa del sistema. Este otro paciente lo hicimos igualmente directo al circuito de ECMO, pero en esta oportunidad ya contábamos con membranas más grandes de esta, con flujo máximo de 7 litros. Se le colocó nuevamente una centrífuga Levitronics y se hizo la terapia, pues ya no con las membranas en paralelo, sino con una sola membrana. Y se le colocó la terapia, también 3 días continuos de terapia sin ningún problema. Después de estos tuvimos otros 2 pacientes con los que tuvimos la complicación que se nos tapó. Dejó de filtrar, dejó de recircular y estaba tapado. Los niveles de anticoagulación en estos pacientes en ECMO son difíciles de manejar. El COVID tiene per se un problema con lo que es la anticoagulación y no se logra tener unos niveles altos. Nosotros hacemos el control de la anticoagulación con el Hemocron, con el ACT, y no fue posible anticoagularlos full o no full, con niveles al menos con un ACT de 180. Entonces a eso atribuimos que se nos habían tapado esas dos columnas en otros 2 pacientes. Las conclusiones para nosotros en el uso de esta terapia es que sí hay una mejoría franca en gases, en rayos X y en la hemodinamia del paciente. Pero pienso que hay que tener muy claro cuándo colocarlo. En el paciente, en Pablo, dejamos que transcurrieran 5 días del paciente en ECMO y no hubo la decisión o no estamos teniendo claros en qué momento usarla. Entonces, creo que es algo que tenemos que seguir evaluando, estudiando y analizando el comportamiento de estos pacientes para no dejarlo al final, porque ya al final, pues, no vamos a obtener el mejor resultado. ¿Cuántos ciclos? Lo que nombraba Marcia. Es una terapia costosa, es una terapia buena, pero costosa. Pero entonces, si es un paciente que tiene más de 20 días en ECMO y vemos que hace una sobreinfección, ¿cuántos ciclos puede nuestro sistema de salud permitirnos? Nosotros le pondríamos, pues con cada indicación, pues sí sería, pero ¿cuántos ciclos permite nuestro sistema de salud?
esperar cambios con el ECMO colocado o definitivamente en el momento que el paciente es aceptado a un programa de ECMO, debe contemplarse esta terapia. ¿Qué hacer con la sobreinfección? Todos los que hemos manejado COVID tenemos muy claro que esta sobreinfección se ve en prácticamente todos los pacientes. Y lo que nos decía la doctora, hay infecciones que no se están diagnosticando durante el tiempo del ECMO, sino que salen a flote cuando ya el paciente está sin ECMO. ¿Cuándo acaba la respuesta inflamatoria? ¿Cuándo empieza la respuesta inflamatoria? Tenemos la respuesta inflamatoria llevada por la enfermedad y la sobreagregada, como nos decía Alex, por el ECMO. ¿Cuándo se separa la una de la otra? ¿A cuál de las dos debo yo tratar esperar la unión de las dos? Definitivamente es una terapia nueva que nos está motivando a usarla, a aprender a manejarla, a que tenemos que sacarle el máximo provecho y que pues tenemos que considerarla, así sea una terapia costosa. Muchísimas gracias. Gracias, Patti. Magnífico, Pati. Muchísimas gracias por tu presentación. Y a la doctora Sonia igualmente. Marcia, por supuesto. Alex, casi todas las preguntas ya se han ido respondiendo Sí. sobre el chat. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, es el momento. O si... Marcia, sí, muchas gracias. Ha venido respondiendo unas. Yo simplemente quiero como completar algunas. Obviamente, entre más tiempo yo tenga la terapia montada en un paciente, los beneficios clínicos van a ser mucho mejores porque es una columna de absorción que no se satura fácilmente, por decirte, en las primeras 2 o 3 horas. Obviamente una cirugía no tiene no va más allá de ese tiempo de uso, ¿cierto? Y como dice Patti, siempre existe la posibilidad de ojalá sacar el mayor provecho. Ojalá yo pudiera utilizar esa columna de absorción también, continuar su uso en la unidad de cuidado intensivo, aunque no es una recomendación directa pues, de la compañía de reutilizarlo. Pero sabemos, Patti también acaba de tocar un punto muy frágil, y es que en estas economías emergentes, pues obviamente, como es una terapia que tiene un costo importante, obviamente eso también es un factor que los usuarios siempre lo van a ver aquí y en otras partes también. Entre más tiempo yo lo use, muchísimo mejor. Y obviamente si yo tengo un paciente, como estaba preguntando Carlos Cardoso, que va a ir a cirugía con una endocarditis infecciosa, reoperación, y que de pronto voy a tener que meterlo o hacerle un arresto circulatorio hipotérmico, y si a eso le agregamos pues toda la respuesta inflamatoria, más la hipotermia, etcétera, con todo lo que puede fallar en el sistema enzimático alterado por la hipotermia, pues voy a tener, digamos, muchísimos más factores que controlar, y esta es la herramienta adecuada para eso. Sandra Costa me pregunta que el flujo, cómo controla el flujo que maneja la terapia. La terapia básicamente, como tiene, Cytosphere se puede manejar de dos formas, ¿cierto? Se puede de una forma pasiva, que es lo que hacemos conectado directamente al circuito de circulación extracorpórea o un circuito de ECMO, y el impulso, el flujo a través de la columna me lo va a dar la bomba centrífuga o la bomba de rodillo. Por ejemplo, sé que Marcia, la forma de controlar este tipo cuando se presentan o cuando la utilizan en población pediátrica, lo hacen con una llave de Hoffman, como las que se utilizan para hacer destetes en venovenoso en pediátricos, ¿cierto? Esa es una de las estrategias. Como les digo, es una terapia que no está diseñada, no se indica inicialmente para población pediátrica, pero dentro de las consideraciones de uso a discreción del médico tratante se puede utilizar en población pediátrica y han tenido muy, muy buenos resultados. Karen Beckford, ya le respondí respecto a cuándo se puede utilizar, si se utiliza antes, si se purga antes o no. Tú puedes utilizar tu volumen de purga normal del circuito de circulación extracorpórea. No es necesario adicionar absolutamente nada. La única indicación básicamente es retirar las burbujas, como dice Patricia, de la columna que viene prellena, no más. No hay alteración del pH, ni mucho menos. No va a alterar el estado ácido-base pues, de la purga de la circulación extracorpórea, y en caso que lo montes por alguna razón durante circulación extracorpórea, ya cuando tengas flujo sanguíneo del paciente, lo puedes hacer sin ningún inconveniente, obviamente con la salvedad, que fue otro punto que tocó Patricia, y es la anticoagulación ideal para eso. Creo que en el chat... Alex, había otra pregunta por aquí que decía que si se usa indistintamente en ECMO venoarterial y venovenoso. Sí, no hay, o sea,
Lo importante es ¿Dónde digamos, colocarlo? Era la pregunta. no, es exactamente el mismo sitio, dependiendo de la configuración del ECMO y los conectores que tengan. Lo importante es hacerlo, como mencionaba Marcia, de un sitio de mayor presión, es decir, pues bomba, ¿cierto? Pues centrífuga, a uno de menor, que es precentrífuga. Y pues lo importante es identificar la indicación, tanto en veno arterial como en veno venoso, para poderlo utilizar. Preguntaban que si el tamaño, se dan columnas de cytosol pediátricas. Creo que adelanté un poquito la respuesta. No, es un único tamaño. Han habido casos reportados en Europa donde se han utilizado en neonatos, en niños de 3.000 gramos en cirugía, y obviamente hay que tener unas indicaciones técnicas para poderlo manejar con un rodillo adicional para controlar ese flujo y poder de esa manera controlar ese shunt que se forma por el circuito de cytosol. No sé qué otra pregunta exista por ahí que hayas leído. No sé si alguno de los otros panelistas quiere hacer algún comentario para cerrar. No sé, mira, aquí pregunta Carlos Cardoso a Patricia. No sé si quieras leerla, Pati, en la sesión de preguntas, o te la leo. Dice, hola Patricia, no quiero crear un conflicto, yo lo he usado y ese aire que está en el cartucho, en todo caso al ponerlo premembrana, es ella misma el que hace atrapaburbujas. No sé qué piensas de eso, Pati. Bueno, sí, la membrana recibe microburbujas, pero yo prefiero que vaya purgado y esté totalmente libre de burbujas. Donde hay burbujas puede llegar a haber hemólisis, acuérdense, siempre. Entonces, yo insisto en que debe quitársele la burbuja. Yo también apoyo De a Pati. acuerdo. Sí. Libre De de acuerdo. burbuja. Sí. Eso. Totalmente cebado con los 2000 cc. Bien. Bueno, no Bueno, sé qué otras preguntas existan. Los casos muy interesantes. Muchísimas gracias por su participación y por compartir todo lo que han compartido. Yo estoy muy contento con lo que se habló hoy. Ojalá podamos replicar más experiencias en los centros donde ya lo están usando, y ojalá los centros que estén interesados en hacerlo, no solamente aquí en Colombia, sino por fuera, poder dar la oportunidad. Ya mis contactos lo tienen. En cualquier momento en que yo pueda contestar, con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Pati, muchísimas gracias. Doctora Sonia, muchas gracias. Marcia, para ti también un agradecimiento muy especial. Y por supuesto a Lileni por Gracias tu a invitación y replicar esta información. Muchas gracias.